Aquí empieza Lecciones para hoy. Un viaje al corazón de la palabra de Dios, con un ambiente de estudio, oración, investigación, historia y misión. Bienvenidos. Hola queridos amigos, sean bienvenidos a su programa Lecciones para hoy. En esta oportunidad estaremos estudiando un tema más del libro Jeremías. En esta oportunidad, nuestro versículo base de este estudio se encuentra en el libro de Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Queridos amigos, nosotros dijimos que en el primer estudio, donde estudiamos, que Jeremías era natural de Anatot. Jeremías, en todo su libro, encontramos parte en donde podemos analizar que fue su vida constante entre reprensión y retribución. Mientras él más reprendía a los líderes religiosos y a la gente común de su tiempo para que se arrepintieran de sus pecados, venía su respectiva retribución. Y en este caso, nosotros estudiaremos los capítulos 11, 12, 14 y 17 del libro de Jeremías. Empezaremos estudiando una parte en donde nos habla acerca del pecado de Judá y de la conspiración en Anatot. Después hay una parte de la queja de Jeremías y la respuesta de Jehová. Y últimamente estudiaremos la sequía espiritual del pueblo de Israel. Anatot era aproximadamente a 5 kilómetros de distancia al noroeste de Jerusalén. Este pueblo, como ya dijimos, era natural Jeremías, en donde sucedió un incidente muy particular. Si nosotros leemos en el versículo 20 o 18 al 23, vamos a encontrar que Dios le advierte a Jeremías que sus mismos parientes de Anatot estaban tramando su muerte. Si leemos, por ejemplo, en la Septuaginta, vamos a encontrar que dice literalmente: pongamos palo o madera en su pan. Se trataba acerca de un veneno que habían puesto en medio de su comida. Dios advierte a su profeta de que sus mismos parientes estaban tramando envenenarlo, y también le da un mensaje de reprensión para sus parientes. Hay algo que nosotros tenemos que recordar, que por ejemplo en el libro de Nehemías, el capítulo 7, 27, encontramos que después de el exilio babilónico regresaron con Zorobabel, regresaron 128 ciudadanos de Anatot. No sabemos en el tiempo de Jeremías qué cantidad o qué población tenía este pueblo de Anatot. Dios le dio una reprensión bien fuerte y dijo que este pueblo sería exterminado. Pero al parecer Dios en algún momento tuvo compasión de este pueblo y hubo un remanente de 128 personas de Anatot cuando regresaron del exilio babilónico. Queridos amigos, durante la vida de Jeremías, durante estos primeros capítulos, vemos la densidad del pecado de Judá. El versículo 17 vamos a encontrar que la conclusión del por qué el pueblo de Israel era tan obstinado en su pecado y tan obstinado en seguir en contra de Jehová. Jeremías hace una conclusión más o menos pesimista, en donde dice que el pecado de Israel estaba grabado en el corazón de cada uno de los ciudadanos con cincel. Eso quiere decir que el pecado era tan encarnado en la gente, y muchas de las veces cuando el pecado se encarna, muchas de las personas no se dan cuenta que es pecado lo que están haciendo. Algunos pueden creer incluso que están haciendo cosas buenas. Es por eso que muchas de las veces algunas cosas no funcionan en primera instancia, o no te sientes bien hacerlo, pero conforme pasa el tiempo y conforme avanzan los días, se te vuelve más fácil. Las cosas funcionan y te acostumbras a ese pecado. También nos habla en Jeremías 17, nos dice que el corazón del hombre es lo más engañoso. ¿Quién lo podrá entender? Es algo ilógico entender el pecado. El pecado es lo que no se puede entender. Es un misterio que ha surgido en el cosmos, en el universo, que nadie podrá entender.
Por ejemplo, tú no entiendes por qué un padre de familia que supuestamente ama a sus hijos y a su esposa les golpea. He encontrado personas que me dicen, hermano, yo no sé por qué les golpeo, yo no sé por qué. Yo les amo, yo daría mi vida por ellos. Pero no sé en el momento sucede eso. Hay muchas personas que pecan sin querer. Porque déjame decirte con toda sinceridad, el pecado lleva a la muerte. Y mucha gente es consciente que el pecado lleva a la muerte. Porque Jeremías dice que al igual que el agua no para de correr hasta que da en el mar, el pecado no dejará de seguir, o sea, un pecado tras otro pecado, porque el fin último del pecado es llevarte a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Es por eso que si tú pecaste una vez, sigues pecando y le sigues dando gusto al cuerpo, entonces no parará. Igual que las manecillas del reloj, si no hay intervención humana o no se acaba la pila, no va a parar. Así el pecado, mientras no hay intervención divina o te lleve a la muerte, no va a parar. Es por eso Jeremías también dice que miremos al leopardo si puede mudar sus manchas. Y dice, aunque amontones arrobas de jabón o lejías sobre tu cuerpo, el pecado seguirá ahí y no se borrará. El asunto es que como seres humanos muchas veces nosotros queremos solucionar el problema del pecado. Quizás estoy hablando de una persona que tiene una enfermedad, o tiene un problema en su matrimonio, en su familia, o tiene un problema de repente económico. Y tú crees que el problema es tu pareja, la escasez de repente de moneda en tu país. Tú crees que el problema es todo lo que tú ves. Pero si vamos al trasfondo, sinceramente el problema es el pecado. Ese es el problema. Más adelante veremos eso en la parte final. Y ahora Jeremías, ya cuando avanzamos en el capítulo 12, vemos que Jeremías en algún momento se queja y dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué este pueblo? O sea, ¿por qué son tan malos? Ahí Jehová le dice que el pueblo de Israel corren a pie, te asusta. O sea, lo que le está diciendo Jehová a Jeremías, no te asustes, peores cosas vendrán. Y efectivamente, los años siguieron, veremos más adelante en nuestro estudio, los años siguieron y el pecado no cesó en el pueblo de Israel. El pecado siguió su curso. Ustedes saben en qué terminó en exilio. Es por eso, si tenemos la oportunidad y si queremos, podemos hacernos acreedores de la victoria que Dios nos da, que Jesús nos dio en la cruz del Calvario sobre el pecado, y vencer al pecado antes que sea demasiado tarde. Yo no entiendo por qué mucha gente a veces, teniendo todo para arrepentirse, no lo hace. Teniendo todo para aceptar a Jesús en sus vidas, no lo hace. A veces he visto ancianos entregarse. He visto a personas sanas un día negarse a entregarse a Jesús. Y después de 5 o 6 años, en las peores condiciones de su vida, se entregan a Jesús. A veces enfermos, pues cuando ya no pueden, se entregan a Jesús. ¿Por qué esperar tanto? Y ahí en Jeremías, el capítulo 17, nos dice que los que confían en el hombre, refiriéndose al coqueteo político de Judá con las otras naciones, con las alianzas que iban a hacer o que estaban haciendo en ese momento los líderes políticos, como los reyes, que dice, pues maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en el hombre. Será, dice, como la retama que crece en el desierto, donde no hay agua, no hay luz. Lo que está diciendo es que si nosotros hacemos alianzas o buscamos soluciones en este mundo para nuestros problemas, para la vida, porque la vida en sí es dura en este mundo, encontraremos que no hay agua. A veces buscamos agua en el desierto, en donde no hay. Yo te pregunto, ¿a dónde estás corriendo tú? ¿A dónde estás yendo? ¿En dónde estás buscando la solución a tus problemas? Entonces, también dice que el que confía, porque es bendito el hombre que confía en Jehová y pone su confianza en el Señor, será como el árbol plantado junto al río, junto a las corrientes de agua, que aún en el verano su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Es por eso que nada pierdes en acercarte a Jehová, nada pierdes en acercarte a Jesús. Yo recuerdo en la sierra, cuando viví en la sierra, cuando hay verano, partes de pasto, partes o lugares donde en invierno florecía el pasto y los animales comían. Cuando llega el verano todo se vuelve polvo, es tierra prácticamente. Y entonces como que, no sé, te da nostalgia esos lugares, pero cuando te acercas te das cuenta que no hay agua.
Pero si vas a las aguas, a los ríos, cerca de los ríos los árboles están verdes, la hierba. Entonces Dios toma ese simbolismo y lo lleva a nuestras vidas y dice, oye, si tú estás conmigo vas a ser como ese árbol que está cerca al río. Pero si tú te vas lejos de mí, me das las espaldas, vas a ser como el árbol que cuando hay verano se seca. Ese verano llámalo a la crisis política, llámalo a la crisis económica, a la crisis matrimonial, a las drogas, a las amenazas, y en fin a la vida. Pasamos a la última parte de nuestro estudio donde dice sequía espiritual. Nosotros leemos en el capítulo 14, vamos a encontrar que hubo una sequía, como siempre lo había en Palestina. Las sequías de vez en cuando venían en Palestina, así como las crisis pueden venir de vez en cuando en nuestra vida. De vez en vez van a venir las crisis en nuestra vida. Y si no estamos preparados, si en los tiempos de bonanza, en los tiempos donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay abundancia, no nos preparamos para los momentos de crisis, para los momentos de sequía, entonces seremos igual que esos árboles, que no están plantados junto al río. Es por eso que las tentaciones no se ganan o no se superan en ese mismo momento. Si no estás preparado, lamentablemente cuando la tentación llegue, caerás. Así de simple. Para nosotros leemos en Jeremías 14, 1 al 16, encontramos que había una sequía bien grande. Los aristócratas, o sea, la gente rica que tenían sus criados, enviaban a los criados a las afueras, a las cisternas a buscar agua. Y ellos esperaban impacientes en las puertas de la ciudad esperando que sus criados vinieran con agua. Y los criados llegaban llorando con los cántaros vacíos. No había agua. Querido amigo, amiga, ¿hasta cuándo tú seguirás enviando a tus criados? ¿Hasta cuándo irás a buscar en las cisternas rotas? Porque es lo que estudiamos en el capítulo 2 del libro de Jeremías. Cisternas rotas y no hay agua. ¿Y hasta cuándo te irás y volverás llorando? ¿Hasta cuándo te irás hiriendo la vida? El pueblo de Israel empezó a orar, a hacer sacrificios. Jeremías hacía intercesión por el pueblo de Israel. Jeremías buscaba que Dios perdonase al pueblo de Israel. Resulta que Dios le dice, ya no ores por este pueblo. Aparentemente Dios se hacía de los oídos sordos. ¿Pero por qué?